Los partidos políticos con representación parlamentaria parecen haberse puesto de acuerdo para zanjar una discusión que pautó los últimos meses en la búsqueda de soluciones a la violencia en las canchas. ¿Quién debe aplicar el derecho de admisión en los espectáculos deportivos? Un día después del clásico de La Garrafa, ese partido que no llegó a jugarse debido a los desmanes protagonizados por hinchas aurinegros, el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, presentó un proyecto de ley para regular precisamente el derecho de admisión y permanencia en espectáculos públicos. La iniciativa fue apoyada por unanimidad en la Comisión de Seguridad y Convivencia y esta mañana será sometida a votación en la Cámara de Representantes. ¿Es una solución al problema de la violencia en el deporte? ¿Es una pieza clave, por lo menos, en el esquema que hay que construir? Vamos a conversarlo con el propio autor. Está con nosotros el diputado Iván Posada. Diputado, buen día. Gracias por acompañarnos. Mariano, un gusto. Como decía recién, la fecha en que usted presentó el proyecto de ley es bastante simbólica, ¿no? Al día siguiente del clásico que no se jugó. Sí. Que ya lo tenía preparado. Estaba trabajando durante esa semana en el proyecto y ese fin de semana le di el puntillazo final. Y al día siguiente lo consideramos en el ámbito de la bancada del Partido Independiente y bueno, ya lo presentamos, ¿verdad? ¿Por qué venía trabajando casualmente en este tema en esos días? En realidad el ¿Vio disparador... venir que en el clásico iba a pasar lo que pasó? No tenemos esa virtud de anticipar los hechos, pero unas semanas atrás había participado en el seno de la Comisión Especial de Deportes el fiscal de Cortes y había de alguna manera generado una expresión en el sentido de que era necesario, que una contribución importante podía ser legislar en materia del derecho de admisión en la medida de que había dudas en relación a su aplicación. El fiscal de Cortes sostiene que hay un exceso de proyectos de ley en esta materia, que no hace falta nueva normativa, que con las herramientas que existen se puede atacar este problema, este flagelo de la violencia en el deporte, salvo esto, ¿no? En materia de derecho de admisión dice sí, ahí sí se necesita legislar. Claro, porque en realidad, toda la legislación uruguaya en materia de espectáculos, incluyendo a los deportivos, refiere al ámbito departamental. Porque en los hechos, la ley 9.515, la ley orgánica municipal, dentro de los cometidos de las juntas departamentales, expresamente les dice que deben reglamentar sobre los espectáculos públicos. Y allí incluye incluso los temas en materia de seguridad y de higiene. O sea que, desde ese punto de vista, hay una larga tradición en el Uruguay que toda la reglamentación de espectáculos está en los ámbitos departamentales. Por tanto, avanzar en un tema que tenía que ver con el orden y la seguridad en los espectáculos públicos, particularmente en los deportivos, implicaba también avanzar en el tema de una legislación que regulara el derecho de admisión y el derecho de permanencia. La discusión entre los clubes, la Asociación Uruguaya de Fútbol y el Ministerio del Interior sobre quién aplica el derecho de admisión es una discusión larga, vieja, ¿no? Sí. El problema era justamente que no existía esta definición jurídica respecto a qué es el derecho de admisión. ¿Podemos explicar justamente este punto? Sí, en realidad el derecho de admisión es la facultad que tiene el organizador, en este caso de un espectáculo público, para determinar las condiciones objetivas en cuanto al acceso a los mismos. De hecho, se aplican normalmente condiciones. Había de ejemplo, en un cine se establece una calificación respecto al acceso de determinadas edades a las películas. Eso ya está de alguna manera desarrollado. Claro, eso es derecho de admisión. Y es derecho de admisión. Este avance que se pretende en materia de espectáculos apunta fundamentalmente al problema que de alguna manera tenemos, y es la violencia, es decir, los hechos de violencias, o en todo caso erradicar a los violentos de los espectáculos públicos y en particular de los espectáculos deportivos. Ya vamos a ir al texto, pero una pregunta antes. La discusión ha estado principalmente centrada en espectáculos deportivos, ¿no? Exactamente. Fútbol sobre todo, básquetbol también. Sin embargo,
el nombre del proyecto de ley habla de derecho de admisión en espectáculos públicos en general. ¿Por qué? ¿Por qué se volcó por esta opción? Porque me parecía que si íbamos a ingresar en la reglamentación, en este caso, a establecer el derecho de admisión, lo debíamos hacer con carácter general para todos los espectáculos. De forma tal, si bien no se han desarrollado problemas en general en espectáculos de otra naturaleza, como pueden ser los que se han desarrollado y que han sido verdaderamente de concurrencia masiva, como la actuación de los Rolling Stones o la avenida de Paul McCartney, fueron espectáculos realmente de concurrencia masiva que no dieron origen a ningún tipo de problemas. Igualmente nos parecía que la legislación tenía que ser de carácter general y no particular para los espectáculos deportivos. Yendo ahora al proyecto en sí, ¿quién debe encargarse de aplicar el derecho de admisión y de permanencia en espectáculos públicos? Tanto el derecho de admisión como el derecho de permanencia es el organizador del espectáculo, es decir, son espectáculos que si bien son de acceso público, de concurrencia, en algunos casos de concurrencia masiva del público, es el organizador de ese espectáculo quien puede realmente ejercer ese derecho. Es el organizador del espectáculo. Exactamente. ¿Y cómo? ¿Cómo lo aplica? Bueno, yo diría que en las circunstancias que tenemos hoy, y hasta que no se cuente, por ejemplo, con algo que ha exigido el Ministerio del Interior, que tiene que ver con las cámaras de identificación facial, va a haber dificultades en cuanto a la aplicación. Porque en todo caso, el organizador tendrá que determinar, en función de la información que le suministre el Ministerio del Interior, aquellas personas que eventualmente tienen antecedentes de haber cometido actos violentos. Este es un dato relevante y de hecho el decreto que se aprobó hace algunos días por parte del por parte del Poder Ejecutivo en relación a los espectáculos deportivos hace referencia a este aspecto, es decir, a que el Ministerio del Interior va a suministrar información de forma tal que para el caso de los espectáculos deportivos, el organizador, en este caso la Asociación Uruguaya de Fútbol, va a tener posibilidades de establecer los criterios de admisión. Voy al texto para que el oyente entienda por dónde va la definición. El derecho de admisión deberá tener por finalidad primordial impedir el acceso al espectáculo a personas que tengan antecedentes de haber incurrido en cualesquiera de los hechos siguientes. A. Cometer delitos o faltas que tengan directa relación con la naturaleza del mismo. B. Comportarse de manera violenta dentro o fuera del recinto. C. Ocasionar molestias a otros espectadores. D. Alterar el normal desarrollo del espectáculo. Y después se aclara, las conductas referidas en los literales anteriores no tienen carácter taxativo. ¿Podemos profundizar en esto? Esto para que no se entendiera de que la ley está de alguna manera definiendo exclusivamente cuáles son el alcance del derecho a admisión en ese sentido de las conductas violentas, que eventualmente se podrían incluir otro tipo de conductas, y esto es un resorte que en todo caso le corresponde al propio organizador del espectáculo. Está bien, pero bueno, aquí se plantean varias hipótesis, ¿no? Personas que tengan antecedentes de haber incurrido en cualquiera de los hechos siguientes, cometer delitos o faltas que tengan directa relación con la naturaleza del mismo, comportarse de manera violenta dentro o fuera. Y estos antecedentes son los que deberá suministrar la policía. Y sin duda, es quien está en mejores condiciones para suministrar esos antecedentes. Dice luego el párrafo siguiente: no se admitirá el acceso de personas que porten prendas o símbolos o que incurran en conductas que inciten a la violencia o el racismo o la xenofobia o en general a cualquier forma de discriminación. Tampoco se admitirá el acceso de personas que se encuentren bajo el efecto del alcohol u otras sustancias estupefacientes o drogas, o que intenten ingresar con bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes o drogas. O sea, en esta otra parte del artículo ya se... Ahí tiene un carácter imperativo, porque en realidad ya hay legislación que en nuestro país, que está dentro de toda la legislación contra actos discriminatorios, que ya establece, digamos, en algunos casos hasta penas cuando se tienen conductas de carácter discriminatorio, como eventualmente cánticos que puedan ser ofensivos o cuestiones de esa naturaleza, ¿verdad?
iba a que el primer párrafo refiere a antecedentes de la persona. Este segundo que acabo de leer ahora se refiere a la actitud en la que se encuentre esa persona cuando llega, cuando pretende entrar al estadio, en este caso, o bueno, a un teatro o a lo que sea. Ahí ya es la puerta, quienes están en la puerta que evalúan. Exactamente. ¿No? Viene con prendas que incitan a la violencia o al racismo o a la xenofobia, trae símbolos que no sé qué. O se establece, vienen realizando cánticos que son de carácter ofensivo para otro grupo de personas. Ese también es un elemento que debe tenerse en cuenta. Eso se evalúa en el momento mismo. Capaz que esta persona no tiene antecedentes, pero en ese momento está incurriendo en otro tipo de Ahí conducta. se le da una potestad para quien en definitiva está controlando la admisión, el ingreso al espectáculo en particular. ¿Y quién es esa persona? Vamos a terminar con ese punto. Dice a continuación el artículo 1, para el efectivo ejercicio del derecho de admisión, los organizadores podrán requerir el apoyo y auxilio de la Policía Nacional. Veamos esto entonces. Como criterio de carácter general, está claro que en muchos de los espectáculos, sin el auxilio de la policía, esto no puede realizarse. Por tanto, esto lo tendrá que evaluar el organizador en cuanto a cuándo es necesaria la participación de la policía, el auxilio y el apoyo, como dice en el artículo. Pero en principio lo hace un agente de seguridad de una empresa privada, por ejemplo. Exacto, el portero, o el portero. En definitiva, el que establece para espectáculos que no tienen una concurrencia demasiado importante, eventualmente está en condiciones de hacerlo. Nosotros lo que sí prevemos es que cuando se trata de espectáculos de concurrencia masiva, allí sea preceptiva la participación de la Policía Nacional. Dice a continuación el artículo, en el caso que se ejerza tal derecho en espectáculos de concurrencia masiva de personas y con la finalidad de cumplir con la prestación de garantías, la participación de la Policía Nacional será preceptiva en las condiciones que establezca la reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo. Acá ya no es una posibilidad, sino que es obligatoria la participación de la policía. Exactamente. En caso de espectáculos masivos. Pero bueno, falta definir qué es un espectáculo masivo. Bueno, allí seguramente la reglamentación, nosotros no quisimos entrar, discutimos el tema en la comisión, pero nos pareció que íbamos a entrar en una casuística a la hora de definir un espectáculo de concurrencia masiva y era en todo caso una tarea que tendrá que llevar adelante la reglamentación de la ley, ¿verdad? Curiosamente, ya se había presentado un proyecto para regular el derecho de admisión, pero en sentido contrario al que usted propuso ahora. El año pasado, a partir de una polémica parecida a la que tuvimos este 2016, el senador Luis Lacalle Pou presentó una iniciativa que pretendía otorgar la potestad exclusiva de ejercer el derecho de admisión al Ministerio del Interior. ¿Por qué usted entendió que ese no era el camino? Porque nos parece que es inconstitucional ese camino, porque en realidad quien organiza el espectáculo público es un privado y no se le puede imponer de antemano a un tercero, en este caso además a un órgano público, la obligación de establecer quiénes ingresan o no a ese espectáculo público. Yo creo que un proyecto de esa naturaleza tenía claramente la posibilidad de ser, si hubiera sido aprobado, tachado de inconstitucional y en consecuencia se hubiera planteado un problema allí notorio, ¿no? Claro, porque, a ver si entiendo, el proyecto que ahora se está votando lo que dice es que las personas físicas o jurídicas organizadoras de espectáculos públicos podrán ejercer el derecho de admisión. Claro. Podrán. Poder no hacerlo. Esta es una potestad del organizador del espectáculo. Y por último, para ir redondeando esta introducción, este panorama a propósito del texto, el proyecto no solo regula el derecho de admisión, lo dije al pasar hoy, sino que también regula el derecho de permanencia en los espectáculos públicos. ¿Qué implica esto? Esto implica que todo espectador que concurre a un determinado espectáculo tiene que cumplir con determinadas normas y cuando no cumple con esas normas, eventualmente
puede ser invitado a retirarse. O sea, puede haber entrado, pero sí, en el transcurso del espectáculo, a los 10 minutos, a los 15, a los 30, incurre en determinado tipo de conductas, sí, ocasionar una puede molestia ser expulsado. a otro. Exacto, puede ser, se le ha pedido que se retire del espectáculo. Uh-huh. Se entiende por derecho de permanencia la facultad de excluir del recinto donde se desarrolla el espectáculo público a las personas que incumplan con las condiciones objetivas que deben observar los espectadores para su permanencia en el mismo, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo anterior. A tal efecto podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública para el caso de que no se acate lo dispuesto por los encargados de la seguridad del espectáculo. Hay una cosa importante que no mencionamos y que me parece relevante. Siempre las condiciones en materia de admisión, en este caso, o de permanencia, deben hacerse sobre bases objetivas. Esto es, no se puede utilizar el derecho de admisión para encubrir, digamos, conductas de carácter discriminatorio. Ajá. Esto me parece que es bien importante y por eso la eso referencia... Eso está dicho en el artículo primero, ¿no? Exacto. Y acá también la segunda parte indica, en ningún caso podrá ejercerse este derecho para restringir el acceso de manera arbitraria o discriminatoria en los términos provistos por el artículo segundo de la ley 17.817 de septiembre de 2004. ¿Qué dice ese artículo segundo de la ley 17.817? Establece cuáles son las conductas de carácter discriminatorio, ¿no? Es decir, por razones de opción sexual, razones xenofóbicas, en fin. Es decir, hace un detalle de todas las conductas que pueden tildarse de discriminatorias. Diputado Iván Posada, el proyecto que usted presentó a fines de noviembre tenía 4 artículos. Sin embargo, tuvo alguna modificación en la Comisión de Seguridad y Convivencia. Concretamente, ¿cuál? En realidad tiene una redacción, un ajuste de redacción, el último inciso del artículo primero, que ya usted le dio lectura. Y eso fue un agregado. En realidad se le dio una redacción distinta, es decir, dice exactamente lo mismo, pero se le agregó la idea de que la Policía Nacional debe prestar garantías para justamente se haga efectivo el derecho de admisión. Debe garantizar ese derecho de admisión en el caso de los espectáculos de concurrencia masiva. Ya lo decía, pero lo dice de una manera distinta. Y se agrega un artículo que en realidad integraba otro proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Un proyecto de ley que legisla en materia de las empresas de seguridad privada. Este proyecto, que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes y que pasó al Senado, cuando se votó en comisión se excluyó este artículo, es decir, se lo separó del proyecto. En realidad hubo una mayoría circunstancial, se votó en contra de ese artículo y se lo dejó, digamos, en una situación de stand-by, considerando la posibilidad, ya estaba presentado este proyecto, considerando la posibilidad de ser analizado e incluido en este proyecto del derecho de admisión y permanencia, porque en realidad tenía que ver con eso, tenía que ver con la organización de los espectáculos públicos en todo lo que tiene que ver con la seguridad de los mismos. Allí lo que se establece, con la nueva redacción que se aprobó en comisión, es que sin perjuicio de lo que son los cometidos que tiene el Poder Ejecutivo a través de la Constitución de la República, la Ley Orgánica Policial y el llamado Código de Procedimiento Policial, bueno, la parte de seguridad de los espectáculos públicos es de cargo, es decir, se tiene que hacer cargo de sus costos el organizador del espectáculo. Y el segundo inciso, que es exactamente tal como estaba planteado en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo... Eso incluye seguridad privada y seguridad pública. En ambos casos el costo es del organizador. El costo es del organizador. Si se recurre a la policía, debe pagar por ella. Exactamente. Ajá. ¿Y qué más decía usted entonces? Y el segundo aspecto refiere al caso de los recintos, es decir, estadios o cualquier otro tipo de local donde se desarrolle un espectáculo público, tiene que someterse desde el punto de vista de las condiciones
en materia de seguridad a lo que establezca el decreto reglamentario que dicte el Poder Ejecutivo. Tengo preguntas de los oyentes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el organizador de un espectáculo deja entrar a violentos? Bueno. ¿Deja ingresar a alguien que tiene antecedentes o deja ingresar a alguien que en ese momento está mostrando un comportamiento violento, xenófobo? Vamos a hablar de estas y otras dudas que plantean los oyentes enseguida. La violencia en el fútbol uruguayo ha sido uno de los protagonistas tristes de este año 2016. Quizás como una señal de que el 2017 será diferente. Todo el sistema político se ha puesto de acuerdo en votar hoy, esta mañana, un proyecto de ley que regula el derecho de admisión en los espectáculos públicos. Un punto que fue motivo de grandes controversias en los últimos meses. ¿En qué consiste este proyecto? Estamos conversando con quien tuvo la iniciativa, el diputado del Partido Independiente, Iván Posada. Diputado, yo decía que hay preguntas de los oyentes y, por ejemplo, alguien quiere saber qué pena prevé la ley para el organizador que permita el ingreso a un espectáculo público de personas violentas. Bueno, allí no hay en realidad ninguna penalización, porque este es lo que decíamos un poco hoy cuando conversábamos al principio de la nota, es un derecho que tiene el organizador de dejar o no dejar ingresar a una persona que tiene antecedentes en materia de violencia. Es un derecho, no una obligación. Estamos hablando de que tiene antecedentes, no que está cometiendo en ese momento actos de violencia. Vamos a la precisión, vamos a la puntualización en ese sentido. Tiene que ver con el inciso 1 y el inciso 2 del artículo. Exactamente. Voy a repasar para los oyentes que no lo retuvieron. El inciso 1 del artículo 1 dice: el derecho de admisión deberá tener por finalidad primordial impedir el acceso al espectáculo a personas que tengan antecedentes de haber incurrido en cualesquiera de los hechos siguientes. Y se mencionan hipótesis: cometer delitos o faltas que tengan directa relación con la naturaleza del mismo, comportarse de manera violenta dentro o fuera del recinto, ocasionar molestias a otros espectadores, alterar el normal desarrollo del espectáculo. En fin, esos son antecedentes de una persona. Si el que está por entrar tiene alguno de estos antecedentes, el organizador puede prohibirle el acceso. Exacto. Puede. No está obligado a prohibirle el acceso. No está obligado. Es interesante eso, porque si deja pasar a alguien con antecedentes violentos, ¿qué ocurre? ¿Se hará él responsable ante la opinión pública? Exactamente. Pero puede hacerlo, en definitiva puede hacerlo. En definitiva puede no ejercer el derecho. Ajá. Distinto es lo que se establece en el inciso siguiente. No se admitirá el acceso de personas que porten prendas o símbolos o que incurran en conductas que inciten a la violencia o el laicismo o el racismo o la xenofobia o en general a cualquier forma de discriminación. Tampoco se admitirá el acceso de personas que se encuentren bajo el efecto del alcohol u otras sustancias estupefacientes o drogas o que intenten ingresar con bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes o drogas. Acá sí, acá está la prohibición de que esas personas ingresen. Exacto, y en definitiva, si el organizador del espectáculo deja entrar a una persona que incumple, mejor dicho, que en definitiva está en una de esas condiciones previstas, está incurriendo en una responsabilidad, incluso eventualmente de ser denunciada, porque si en definitiva se está dejando entrar a una persona que tiene conductas xenofóbicas en los hechos, se está generando por lo menos una falta en ese sentido, ¿no? Ya mencionamos que el artículo 1 también dice: en ningún caso podrá ejercerse este derecho, el derecho de admisión, para restringir el acceso de manera arbitraria o discriminatoria en los términos previstos por la ley 17817. Pregunta María desde la audiencia: falta que se aclare cómo protege al ciudadano este proyecto para que no haya casos de discriminación de género, de raza, clase, etcétera. En Uruguay ya tenemos varios antecedentes del uso y abuso del derecho de admisión para discriminar a gente que asiste a algún local o espectáculo y es rechazada simplemente porque al portero no le gusta cómo está vestida o por el color de piel. Bueno, eso es justamente lo que está previsto en la referencia al artículo 2 de la ley 17.817, que detalla
en forma exhaustiva todo lo que tiene que ver con conductas de carácter arbitrario. Ajá. Esa ley que fue sancionada en el año 2004 y que en definitiva cuando se dan situaciones como la que comenta el oyente, indudablemente se está incurriendo en una actitud discriminatoria y como tal debiera ser denunciada y eventualmente sancionada. ¿Pero hay sanciones previstas? Sí, hay sanciones previstas, obviamente. La misma ley establece sanciones para este tipo de conductas, ¿no? Dos preguntas, o dos o tres y ya cerramos. El 12 de diciembre, el presidente de la República dio una conferencia de prensa en la que anunció un conjunto de medidas que va a implementar el gobierno para combatir la violencia en el deporte. En esa ocasión exhortó a la AUF a ejercer el derecho de admisión y sostuvo que el Poder Ejecutivo remitiría al Parlamento un proyecto de ley tendiente a impedir que las personas que tengan antecedentes penales asociados a conductas de violencia en el deporte ingresen a los espectáculos deportivos, debiendo durante un lapso antes de su comienzo y uno después de su finalización permanecer en custodia de la autoridad policial. ¿Cómo se vincula esa intención del Ejecutivo, la que comentaba Vázquez, con este proyecto de ley que ahora va a votarse en la Cámara? A ver, yo debo interpretar que esa intención de enviar un proyecto de ley al Parlamento en relación a los temas que usted comentó, tienen que ver con modificaciones a la ley actualmente vigente, que fue la que legisló en materia de riñas en espectáculos deportivos, una ley que se aprobó ya hace un par de legislaturas y que pretende incorporársele un nuevo elemento, digamos, cuando se cometen actos de violencia que son penados por la ley y que en consecuencia se establece como una de las sanciones el tema de que deba concurrir por ejemplo, a una seccional policial. Algo de eso ya está previsto en la ley. Yo supongo que la intención del Poder Ejecutivo es precisar ese tipo de sanción que se establece para el caso de quienes hayan cometido delitos violentos relacionados con el fútbol. Pero estamos hablando ahí en esos casos de delitos y en todo caso será una modificación de la ley vigente que tendrá que presentar el Poder Ejecutivo. Para ir terminando entonces, ¿cómo sigue esta historia? ¿El proyecto se vota hoy por unanimidad entonces? Bueno, en principio esa fue la votación que tuvo en el ámbito de la Comisión de Seguridad y Convivencia y esperamos... Es interesante porque yo mencionaba recién que el año pasado el senador Lacalle Pou había presentado un proyecto en esta materia diferente, bastante distinto al suyo. Sin embargo, ahora el Partido Nacional está votando este texto. Sí, el Partido Nacional votó este texto en el ámbito de la Comisión de Seguridad y Convivencia. ¿Y pasa al Senado rápido? ¿Cómo es? ¿Cuándo se vota en el Senado? Bueno, allí los tiempos del Senado los define el Senado. Pero hay una decisión política de que esto se ejecute y que esté pronta esta norma. Yo supongo que esta norma debiera estar, obviamente, sancionada lo más pronto posible en virtud de que es un complemento fundamental para todo el tema vinculado en especial a los espectáculos deportivos. Y todos sabemos que la fecha de comienzo del campeonato uruguayo está fijada para el fin de semana del 4 de febrero. Y con esta herramienta hay un paso adelante importante. Yo creo que hay un paso adelante. ¿Vamos a evitar escenas así dantescas, bizarras como las que se vieron antes del último clásico? Ver, yo creo que hay un paso adelante en la medida... Este proyecto de ley de alguna manera aporta una contribución. No creo que sea definitiva. A mí me parece que la exigencia en materia de las cámaras de identificación facial es un elemento muy importante que se complementa con el tema del derecho de admisión y el derecho de permanencia. A ver, expliquémoslo por las dudas. Porque claramente en un espectáculo de concurrencia masiva, si no hay en este caso algo como una cámara que en definitiva identifique en forma precisa a quienes están cometiendo dentro del recinto una actitud violenta o realizando cánticos que son de carácter ofensivo o demás, todas conductas que de alguna manera son de incitar a la violencia. Bueno, si no hay una identificación de esas personas, mal se puede aplicar un derecho de admisión posteriormente o eventualmente el derecho de permanencia en el mismo espectáculo. Por tanto, para que se puedan aplicar estas normas, es necesario que tengamos
elementos que permitan identificar a las personas. ¿Y cómo va a funcionar prácticamente? ¿Dónde va a tener, de qué manera va a tener el portero, digamos, de un espectáculo público, o sobre todo el funcionario que controla el ingreso a una tribuna del Estadio Centenario, dónde va a tener la información? ¿Cómo va a tener la información de los antecedentes de los violentos? Bueno, eso se supone que el propio organizador del espectáculo tendrá que suministrar esos datos en función de la información que previamente le habrá suministrado el Ministerio del Interior. Y tendrán que tener claro esos datos respecto a cuáles son las personas que están de alguna manera individualizadas y que en definitiva les será impedida su entrada. Por otra parte, el propio proyecto de ley fija criterios en materia de publicidad, es decir, de que en los portales de internet del organizador del espectáculo debe haber información relativa a cuáles son los criterios en materia de admisión. Esto porque la persona no puede llegar allí y de alguna manera enterarse, sino que lo lógico es que esa información esté antes, de forma tal de que esté en conocimiento de las personas que eventualmente pueden ser impedidas, se les puede impedir el ingreso. Diputado Iván Posada, gracias por acompañarnos esta mañana. Suerte ahora en la Cámara, que no haya sorpresas de último momento. No va a haber sorpresas. Volvemos a conversar en cualquier momento. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Ya volvemos, ya regresamos. Viene la mesa de este miércoles.